Hola, Cari. ¿Se escucha bien la música, Cari? ¿O está muy fuerte? Hola, hola. Estoy esperando unos minutitos y ya arranco. Hola, Pao. ¿Cómo estás? Me dicen si se escucha bien la música, si está muy fuerte, porque como no sé mucho de esto. Gracias. Anduve buscando música sin copyright para que Instagram no nos corte, porque el otro día nos sacó del aire. Igualmente, gracias por pasarte por acá. Muchas gracias.
El otro día esperamos hasta hay 10. Hay 10 arranco. En 2 minutitos más. Bueno, son las 8:10. Bienvenidos a los que ya están. Como siempre digo, los que pasan, aunque sea un ratito, a ver, aunque después tengan que irse. Bienvenidos otro día, otro domingo, a estas charlas de reflexión que tanto me gusta hacer, que tanto me gusta compartir con ustedes. Y bueno, la propuesta de hoy es hablar un poco de las máscaras espirituales. Le puse ese nombre porque me terminó llevando el tema a eso. En realidad fue un pedido de un amigo que hablara un poco de esto, de esta cuestión que tenemos que nos cuesta mostrarnos tal cual somos, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a leer un poco, empecé a buscar y terminé poniéndole al programa como título Máscaras Espirituales. Y encontré que les voy a compartir un texto que me gustó mucho. Voy a intentar leerlo y así arrancamos, que se llama La Máscara, ¿no? Y es de Gilbert Benson. Dice así: cada vez que me pongo una máscara para tapar mi realidad, fingiendo ser lo que no soy, fingiendo ser lo que soy, lo hago para atraer la gente. Luego descubro que solo traigo a otros enmascarados, alejando a los demás debido a un estorbo, la máscara. Uso la máscara para evitar que la gente vea mis debilidades. Luego descubro que al no ver mi humanidad, los demás no me quieren por lo que soy, sino por la máscara. Uso una máscara para preservar mis amistades. Luego descubro que si pierdo un amigo por haber sido auténtico, realmente no era amigo mío, sino de la máscara. Me pongo una máscara para evitar ofender a alguien y ser diplomático. Luego descubro que aquello que más ofende a las personas con las que quiero intimidar es la máscara. Me pongo una máscara, convencido de que es lo mejor que puedo hacer para ser amado. Luego descubro la triste paradoja. Lo que más deseo lograr con mis máscaras es precisamente lo que impido con ellas. Ay, Pau, es verdad. ¿Por qué nos pondremos tantas máscaras? Sí, yo coincido. Es una de las bases, falta de aceptación. Me había hecho un punteo como para empezar a hablar, porque la propuesta de mi amigo surgió porque yo les decía el otro día de que prefería poner una imagen de fondo que mostrarme, ¿no? Porque una cosa es hablar en off y otra cosa es hablar con la cámara que te esté mirando. Y bueno, eso me hizo tener unas búsquedas importantes y
y nada, y llegar a algunas conclusiones, ¿viste? A leer algunos textos que me parecieron importantes y bueno, y descubrir, porque yo siempre trato de hacer estas reflexiones partiendo de mí, ¿no? De mi propia experiencia, no tanto de quedarme con lo que dicen los textos, sino de tratar de analizarlo como para que me sirva a mí también. Y entonces decía que, bueno, pensaba esto, ¿no? Que por ahí muchas veces lo que pasa es que uno le teme a exponerse, ¿no? Y a veces detrás de esa timidez o de esa vergüenza puede haber un poco de orgullo, ¿no? Porque el orgullo es un sentimiento que nos lleva a la perfección, que nos lleva a la exigencia con nosotros mismos. Queremos que el resto de las personas nos vean inteligentes, hermosos, que nos vean bien, digamos. Entonces tratamos siempre de construir una imagen para el resto que no siempre va con... Claro, y nos preserva también, tal cual. Y no tenemos una imagen muchas veces real de quiénes somos. Entonces, bueno, empecé por ahí, ¿no? Empecé por esta cuestión de que muchas veces nos tapamos, nos ocultamos porque no hay aceptación, como decías hoy, no hay aceptación de quizás una realidad que uno conoce, en el caso de que la conozca, porque hay otros casos que ni siquiera sabemos cómo somos, y eso nos lleva a ocultarnos, ¿no? A escondernos. También es real que otra cosa que a mí me pasa particularmente, al menos con este programa, con esto que hago, es que si hay algo que yo siempre quiero es que no personalizarlo, digamos, ¿no? Como que creo que cuando uno pone la cara, como quien dice, las personas lo toman como la persona que están viendo. Y a veces yo digo cosas y hablo cosas que no son mías, digamos, ¿no? Entonces me gusta también esta cuestión de no mostrarme para que el que escucha se quede con lo que escucha, ¿no? Porque a veces también hay otra cuestión y que tiene que ver con que a veces uno hace un gesto, tiene una mirada que expone la realidad de uno y puede que el otro lo malinterprete, ¿no? Entonces a veces la voz tiene otro efecto cuando se escucha solamente la voz. Claro, totalmente. Dicen, en un principio deberíamos ser uno mismo, ¿no? Sí, es la búsqueda. Yo creo que una de las cosas que tiene esta nueva era es la la deconstrucción, perdón, que tanto se habla, ¿no? Esta cosa de construir un montón de estructuras que venimos cargando como humanidad, como colectivo. Y bueno, y yo creo que esta era por ejemplo, de la tecnología, tiene esta cuestión de que le permite, las nuevas generaciones, se muestran un poco más tal cual son. O sea, hay como por ahí como una doble, hola Yani, hay como una doble, es como un arma de doble filo, digamos, porque vieron que muchas veces decimos que las personas se muestran a través de las redes sociales como perfectas, como con familias perfectas, parejas perfectas, hijos perfectos, una vida que tratan de llevar, que se muestra todo como muy perfecto y la realidad es que no lo es. Pero hay otra parte de las redes sociales y que creo que va mucho de la mano de los más adolescentes, que digamos lo que busca es mostrarse tal cual son, romper algunos estereotipos y unificar un poco y pelear un poco contra estas cosas de la estética, de cosas que luchamos nosotros los más grandes, ¿no? Mira que no lo he leído, Lili,
no lo he leído eso. Pero bueno, yo rescato muchas veces, tengo muchos sobrinos y sobrinas adolescentes, y los veo que ellos se sacan fotos, se muestran con total libertad, se aman como son, como que la belleza que muestran es otra belleza que la que nosotros de alguna forma creíamos que teníamos que mostrar, ¿no? Cuando nosotros fuimos adolescentes, el culto de la belleza era otro, entonces uno se debía mostrar si era bello, o tenía que mostrar algo bello, si no, no se tenía que mostrar, una cuestión así. Estábamos acostumbrados a taparnos un poco más, ¿no? A ocultarnos, si no nos sentíamos dentro de esos estándares. Y me parece que hoy los chicos, en ese sentido, son un poco más libres, digamos, ¿no? No se enfrascan tanto como lo hicimos nosotros, al menos los que veo que me están escuchando en este momento. Porque después se suma más gente, gracias a Dios. Después el programa yo lo subo y lo escuchan muchas más personas, pero bueno, hay gente que quizás no se anima a exponerse y que se vea que está escuchando, que también pasan esas cosas, y después decide escuchar en privado, y yo lo respeto totalmente, siempre y cuando lo que se dice sea para bien, digamos, y sirva. Siempre se respetan esas cosas. Así que bueno, un poco, digamos, el tema arrancó por ahí, ¿viste? Porque me acuerdo que mi amigo me decía, porque lo que pasa que los que no somos narcisistas, dice, nos cuesta bastante mostrarnos, ¿no? Entonces anduve investigando, a mí me tiran algo así, enseguida empiezo a buscar de qué se trata. Y bueno, sí, el narcisista, digamos, es todo lo contrario, es una persona que todo el tiempo necesita de esa atención, ¿no? De ese centro, y bueno, como necesita estar en el centro del universo y que todo el mundo le diga que es bello, que es lindo, que es perfecto, se vuelve loco loca, ¿no? Cuando eso no sucede. Se siente menos, digamos, tiene, por lo que decía ahí, por lo que usted le dice, tiene tan baja la autoestima que se empieza a sentir menos, y se cae, se vuelve loca, digamos, ¿no? Y bueno, y por ahí, por la otra punta, estamos los otros, digamos, los que también tenemos baja la autoestima, pero decidimos mostrar lo que queremos mostrar, digamos, ¿no? Una cosa así sería. Así que bueno, yo creo, volviendo que el fondo de todo esto, digamos, es un gran estado de orgullo que uno tiene, que el orgullo de que yo hablo no es el mismo que define el diccionario, ¿no? El diccionario, cuando uno busca la palabra orgullo, lo que dice es como la alegría o la satisfacción que uno siente por los logros o por las cosas buenas o exitosas que ha hecho, ¿no? Como si estoy orgullosa de lo bien que me va en esto, de lo bueno que son mis hijos, del trabajo que tengo. Pero el orgullo que yo hablo, que tiene una connotación más espiritual, tiene que ver con el orgullo que no nos deja crecer, digamos, ¿no? El que no nos deja mostrarnos tal cual somos, que nos hace que nos pongamos estas máscaras para la sociedad, donde nos tenemos que mostrar perfectos, porque si no, no somos aceptados, ¿no? Es mucho más de valientes, me parece a mí, las personas que se aceptan como son y se manejan por la vida con esa libertad, que quien se pone máscaras, ¿no? Para lograr esa aceptación. El narcisista considera que el otro tiene esa intencionalidad y agrede, claro, tal cual. Algo de eso leí también. Y iba para un lado, a ver si no me pierdo del hilo.
de estas máscaras que decía que construimos y que muchas veces están condicionadas por la sociedad y por las creencias, digamos, y las cuestiones que cómo uno fue criado, ¿no? Todo eso nos ha condicionado. O sea, cuando una madre o un padre le da herramientas a sus hijos para manejarse en la vida con más naturalidad y con más aceptación, esa persona cuando crece y es un adulto no sufre tanto estas cuestiones, ¿no? De miedo al rechazo. Claro, el tema de las máscaras es mantenerlas. Ese es también otro punto, porque llega un momento en el que uno tarde o temprano, como decimos acá, muestra la hilacha, ¿no? Se muestra tal cual es, en algún momento eso sale. Y a veces sale y se sorprende uno mismo y sorprende al otro, porque el otro compró la máscara. Pero a veces uno también se creyó el cuentito de la máscara que se armó y bueno, llegó un momento que no lo puede... sí, tal cual, sale tu verdadero ser. No, a la larga... y es más, yo creo que esto va pasando con la madurez, ¿no? A medida que uno va madurando, que un poco lo hablamos el otro día, uno va perdiendo esos miedos al que dirán, digamos, o a estas cosas con las que se lucha contra la sociedad, y va siendo un poquito más auténtico, ¿no? Y aunque en este momento resulte tan difícil porque hay cosas que están demasiado marcadas, pero yo creo que en la medida que uno va entrando en la adultez, esas cosas se van... Es como que uno empieza a sentir la necesidad de estar más cómodo con uno mismo, ¿no? Pero bueno, no siempre se logra y bueno, y está esta otra cuestión que decíamos recién, que no todo el mundo es consciente de la máscara que tiene, ¿no? Qué lindo punto ese para poder charlar, digamos, de profundizar, y lo que es la búsqueda del conocimiento de uno mismo. Cuando en la medida en que yo me conozco más, puedo entender por qué el otro reacciona como reacciona, digamos, ¿no? O por qué reacciono yo como reacciono ante determinadas cosas. Porque hay algo que leí por ahí que también me pareció muy bueno, que muchas veces, por más máscaras que nosotros queremos crear, el otro normalmente nos ve tal cual, tiene más posibilidades de vernos tal cual somos que nosotros. O sea, como que es más difícil nosotros llegar a nuestra verdadera identidad que el otro que está afuera. Entonces, por eso muchas veces rechazamos cuando hablamos con una amiga, con un amigo, con alguien de la familia, y te dicen, no, lo que pasa es que vos sos así. A vos lo que te pasa es esto. No, a mí eso no me pasa, porque yo me creo que soy otra cosa, digamos, ¿no? Y resulta que el otro lo tiene re claro, porque a veces no podemos tapar el sol con las manos y eso nos desborda y se sale para afuera. Así que miren qué bueno que estaba ese punto, me pareció bueno para rescatarlo, porque pasa mucho, y a veces te encontrás con gente como te encontrás con gente, porque normalmente uno se une por afinidad con grupos sociales que más o menos andan en lo mismo que uno, con las mismas búsquedas, y bueno, está más acostumbrado por ahí a estas cuestiones de mirar para adentro, o están al menos en los intentos de poder mirar para adentro. Y de pronto te encontrás con gente que realmente nunca se puso a pensar si realmente, o me ha pasado de encontrarme con gente que viene preocupada y me dice, no, porque a mí me pasa esto, lo otro. Te va contando las cosas que le pasan en la vida, y ya la misma forma en que te las va contando te va diciendo mucho de la persona, y esa persona es incapaz de darse cuenta, porque no tiene las búsquedas directamente, no tiene esas búsquedas, y que se crea como una victimización de la personalidad y de las circunstancias,
No hay forma, o sea, es como que no está ese despertar todavía y no lo pueden ver. A ver qué dice. Relación del afecto vivido en la infancia y la construcción de las máscaras. Sí, también leí de eso. Eso es un poquito lo que decía hoy Lili, de estas construcciones que hacemos nosotros desde la infancia y de lo importante que son las herramientas que nos puedan dar nuestros padres para cuando uno ya es más grande, ¿no? Y ojo, porque yo me acuerdo de algo que les voy a contar, algo que tiene, por ejemplo, yo en la doctrina espírita, nosotros, o sea, hay una cuestión que deja muy claro, o que al menos a mí me ha quedado muy claro desde muy chica, es la igualdad, digamos, ¿no? Como que todos somos iguales ante Dios, o ante el universo, o ante lo que uno crea, pero estamos todos transitando diferentes experiencias de vida, ¿no? Pero una vez que dejamos este cuerpo, este envase, como decía alguien por ahí, una vez que dejamos este envase y volvemos a nuestra esencia, digamos, lo único que queda es nuestra realidad. O sea, todas esas máscaras, todas esas construcciones que nosotros podemos haber hecho acá en la vida, allá nos sirven, porque allá nos vemos por nuestra propia luz. Se ve nuestra realidad. Y eso a mí me dio durante toda mi vida una seguridad y una firmeza y un montón de cosas que me hacían, cuando estaba me hacen de hecho, cuando estoy frente a una persona, tratar de verla por lo que es y no por lo que me muestra, o por lo que la circunstancia de la vida lo pone esa persona delante mío. No sé, ya sea una persona con un cargo, que no quiere decir que uno no respete el cargo que... O sea, a ver, si me encuentro con el presidente, la presidenta de la nación, es el presidente o la presidenta de la nación, pero yo no dejo de ver la persona que está ahí, digamos, ¿no? No me importa quién es. Y por esa razón no dejo muchas veces que alguien me trate mal, por más que tenga un cargo o una situación de superioridad, no sé, económica, lo que sea, porque yo estoy viendo la persona, digamos, no estoy viendo lo que representa esa persona en la sociedad. Y eso me ha dado, en la realidad que me ha dado mucha seguridad. Y yo siempre cuento, cuando era chica que íbamos a la escuela, yo siempre fui regordeta. Y bueno, y los chicos cuando son chiquitos, algunos chicos son crueles, ¿no? Y empiezan los sobrenombres y las cargadas. Hablábamos el otro día con una compañera de trabajo que me decía, no sabes las cosas que me decían a mí cuando era chica por el apellido que tengo, y yo le contaba que una vez me planté delante de un compañero y le dije, porque me decía gorda, no sé qué, y yo le decía, mira, a mí lo de gorda se me pasa, y en todo caso yo no te estoy mirando tus defectos, no voy a decir porque alguno se va a dar cuenta de quién era mi compañero, pero le decía, yo no te estoy mirando vos tus defectos y te pongo sobrenombre por los defectos o las cosas que se ven, digamos, ¿no? Y era re chiquita, yo me acuerdo, muy chiquita, y sin embargo me planté y le dije eso, incluso si veía que le hacía algo a una compañera o a algún compañero, iba ya de justiciera y también defendía, porque tenía esas herramientas para defenderme, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo tengo una realidad espiritual, digamos, tengo mis inseguridades, tengo mis cosas personales que a lo largo del tiempo esas cosas a veces florecen, digamos, ¿no? Y te empezás a dar cuenta que te generan trabas en las relaciones con el resto de las personas. Esas inseguridades, esas cuestiones que uno construye en la mente, ¿no? Porque son pura y exclusivamente construcciones mentales que uno tiene,
y que por momentos, digamos, se olvida de lo que es, de lo que realmente uno es. Y bueno, creo que por eso es tan importante, digamos, en algún punto, tener la capacidad, esa capacidad de poder encontrar nuestras máscaras, nuestras capas, porque también en un artículo hablaba de las capas que eran como capas de cebolla, nuestra personalidad, que nosotros a veces creemos que descubrimos algo nuestro y decimos, sí, yo la verdad que ahora que lo pienso soy así, qué sé yo, y bueno, empiezo como a trabajar en eso y resulta que bueno, debajo de eso hay otra cosa más profunda y cada vez más profunda, y no, es como que no terminamos nunca de descubrir quiénes somos, y nos cuesta también un poco descubrir cuáles son esas cosas, digamos, que nos impiden vivir la vida con cierta libertad, ¿no? Con la libertad debe ser la más grande y más maravillosa que puede existir, que es la libertad de poder ser uno mismo y no tener que esconderse, no tener que ponerse ningún traje, ninguna cosa que a uno no le deje de ser feliz, digamos, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir, a ver, no me quiero ir del tema. Voy a mirar el punteo que tenía para no... ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Vengo bien? ¿Tan aburrido ya? Me dicen, me dicen que yo no quiero que se aburran, ni prefiero que sea corto y que quede para la reflexión. Vieron que tengo música hoy, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Lo logré, pude poner música. Bueno, acá hay otro punto que también está bueno, que es esta cuestión de que esas máscaras que nosotros nos ponemos, un poquito lo hablé, distorsionan nuestra realidad, digamos, ¿no? Nos dificulta conocer nuestra verdadera esencia. Nos esconde y como que tratamos de esconder nuestros verdaderos sentimientos y nuestras verdaderas emociones frente a los demás. Y yo creo que no debe haber, yo creo que es lo más triste que nos puede pasar, no poder ser auténticos, no poder ser nosotros mismos con alguien. Y acá me acordé de esto. Y que hay un lugar en el que nosotros somos auténticos y no nos podemos camuflar durante mucho tiempo, que es en el seno de la familia. Por eso muchas veces las familias, a veces los matrimonios fracasan, porque ¿qué pasa cuando nosotros, no sé, recién nos enamoramos de una persona, recién la conocemos? Automáticamente activamos todas estas máscaras de belleza superficial, que no hablo de belleza física, sino de belleza emocional, de sentimientos, y nos mostramos como que somos seres comprensivos, que acompañamos, y bueno, todo lo que a nosotros nos parece que le puede agradar al otro, lo ponemos todo enseguida en marcha, y pasado el tiempo empieza a pasar que los otros nos empiezan a ver como realmente somos. Y bueno, en ese momento en el que el otro nos empieza a ver realmente como somos, es cuando empiezan los conflictos en las parejas y en las familias. Y bueno, y por eso también creo que el vínculo más a ver si encuentro la palabra, más real y más hermoso es el amor de la familia, porque el hermano normalmente, el hermano, el padre, la madre, nos conoce, el esposo, digamos, nos conoce tal cual somos y nos aceptan, digamos, ¿no? Entonces, en ese lugar es en el lugar en el que, digamos, nuestras máscaras se caen mucho más,
nos permitimos por momentos ser más libres, porque digo nos permitimos por momentos porque hay personas que no logran ni siquiera en el seno de la familia poder abrirse, pero bueno, los otros, los que nos acompañan en la vida en el núcleo familiar, nos conocen bastante, como decíamos hoy, y a veces nos conocen más que nosotros mismos, y nos aceptan, ¿no? Entonces, ese lugar yo creo que es un lugar por eso hay que cuidarlo tanto y hay que mimarlo tanto, lo que es la familia, porque son las únicas personas que nos aceptan tal cual somos. Bueno, amigos, amigas, no quiero aburrirlos porque como este es un ratito en el que yo tengo que hablar todo el tiempo, no tengo a mis compañeros de radio para que interactuar, y bueno, aunque Pau me hizo la repata ahí por los comentarios, no quiero aburrirlos, es la realidad. No quiero aburrirlos, no quiero que estos temas sean aburridos, sino que sean momentos de charlas cortitos, de reflexión, y que me sigan proponiendo, como este amigo me propuso hablar de esto. Si alguno me encuentra por la calle, se anima y me dice, yo siempre estoy dispuesta a hablar de lo que puedo hablar, no voy a hablar de lo que no sé. Me quedó pendiente todavía la charla de la soledad, que la había armado para el primer programa, así que cuando no tenga de qué hablar la voy a sacar ahí otra vez y la voy a reflotar y voy a hablar de eso. Y bueno, me alegro de corazón que estén acá, que hayan pasado a escuchar un ratito, y bueno, y también me alegra lo que le contaba a las chicas, los que se unieron al principio, de que mucha gente después que yo subo el programa lo escucha, tiene muchas reproducciones el video, así que quiere decir que hay personas que pasaron aunque sea un ratito, no sé si habrán escuchado todo, pero al menos han escuchado un ratito, y eso es bueno, porque quiere decir que llega, y es un poco es mi deseo. Así que bueno, gracias por estar nuevamente, los quiero mucho, como digo siempre, y no es de la boca para afuera. Y nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene.